Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y vamos a concluir hoy esta serie, la serie de los falsos hermanos. Ya tenemos 2 videos anteriores hablando un poco acerca de este tema. Y en el primer video pudimos aprender que los falsos hermanos sí existen, es una realidad de cualquier iglesia del Señor. Y en el segundo video aprendimos a través de la Biblia a cómo identificar a los falsos hermanos. Y en este tercero y último video vamos a aprender a cómo ayudar a un falso hermano, porque la intención con estos videos no es condenar, no es señalar, ni tampoco hacer juicio desmedido, ni juicio antibíblico, ¿verdad?, en torno a la vida de nadie ni de ninguna persona en particular, sino simplemente entender, ¿verdad?, entender que la realidad de los falsos hermanos es una realidad que la primera iglesia la tuvo que afrontar, y gracias a Dios con lo que tenemos hoy como herramienta a través de la Biblia fue con lo mismo que la iglesia primitiva en su momento pudo superar este escollo y pudo avanzar. Pero en medio de superar este escollo, la iglesia inclusive pudo ganar falsos hermanos y hacerlos verdaderos hermanos del Señor. Así que esto también nos queda a nosotros como una enseñanza, nos queda a nosotros pues como un ejemplo de que realmente sí se puede rescatar a un falso hermano para la gloria del Señor. ¿Cómo ayudar a un falso hermano? En primer lugar, lo que debemos hacer, o la principal herramienta de ayuda con la cual nosotros podemos podemos tratar de ayudar a una persona que ya hemos identificado a la luz de la Biblia como un posible falso hermano, no es otro que predicándole el evangelio. Predicándole el evangelio, hermanos. Hay que predicarles el evangelio. El evangelio siempre será la principal herramienta para sacar a cualquier persona del error. No hay otra herramienta, no hay otra arma que la palabra de Dios nos ha dado para sacar al hombre del error: la predicación del evangelio. El evangelio tiene poder para trastocar el corazón más corrompido, el corazón más distorsionado, aún el corazón de un falso hermano que a lo mejor puede pensar que se está saliendo con las suyas. Aún si es la voluntad de Dios, el evangelio puede cambiar esa vida. Entonces yo creo, evidentemente, según lo que estamos aprendiendo, el primer recurso para ayudar a un falso hermano, y cuando digo ayudar, hago mención de ayudarlo, ¿no?, a salir de esa condición de un falso hermano, y todo lo contrario, poder ganarnos a ese falso hermano para Cristo, y que ahora pues no es un falso hermano, sino un verdadero hermano en Cristo, un verdadero creyente. ¿Qué puede hacer eso? La predicación del evangelio. Es el evangelio que solamente puede cambiar una vida. Miren cómo lo dice Santiago capítulo 5, el versículo 19 al 20. Santiago nos dice lo siguiente: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, qué tremendo, ¿no? Y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es lo que nos dice Santiago que nosotros tenemos y que nosotros podemos hacer, inclusive si así nos lo proponemos. Pero ¿por medio de qué? Solamente por medio
de la predicación del evangelio, hacer volver al pecador del error de su camino, solo lo podemos hacer a través del evangelio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos frente a una realidad de que estamos en medio de falsos hermanos o sabemos que hay falsos hermanos, pues hay que predicarles el evangelio. Es el evangelio que hay que predicar. A lo mejor en el pasado no lo abrazaron, a lo mejor en el pasado lo rechazaron, pero no sabemos si para este momento sí lo aceptan, sí abren sus corazones al Señor y definitivamente salen del error. ¿Qué quiero decir con esto? El mismo evangelio que se les predicó a lo mejor en años anteriores y que ellos lo rechazaron, es el mismo evangelio que se tiene que seguir predicando hasta que ellos lo acepten o finalmente nunca lo aceptan y se van a la condenación. Lo real es que no hay otra arma principal. Lo que vamos a ver en los siguientes puntos son prácticamente herramientas secundarias, pero la herramienta principal, hay que seguir predicándoles el evangelio. Hay que seguirles anunciando a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Hay que seguirlos llamando al arrepentimiento. Hay que seguirlos llamando a que se vuelvan a Cristo, a que sean como ese hijo pródigo que vuelva en sí después de haber vendido y después de haber malgastado todo lo que tenía, alejándose de su padre. Hay que seguir con la predicación del evangelio. ¿Cómo puedo ayudar a un falso hermano? Predicándole el evangelio. Hay que predicarles el evangelio. En segundo lugar, ¿cómo podemos ayudar a un falso hermano? Lo segundo que vamos a ver, hay que evitar contender con ellos, que es un error que muchas veces pasa. Cuando ya en medio de la iglesia está una persona que por sus frutos, por su conducta o por las razones evidentes que fueran, ya se nota que es un falso hermano. Mayormente los hermanos creyentes, los verdaderos hermanos en la fe, tienden a caer en el terreno de empezar a contender con ese falso hermano. Entonces empiezan las peleas, empiezan las discutideras, inclusive el tema se vuelve hasta personal dentro de la iglesia, y eso no hace bien a la iglesia. No hace bien a lo mejor al que está llegando, que no sabe nada de lo que está pasando y viene por Cristo, viene para escuchar el evangelio, para poder ser salvo, y resulta que se consigue con una iglesia totalmente dividida, una iglesia donde cada quien se está peleando con el otro, una iglesia que a lo mejor inclusive el pastor desde el púlpito, más allá de predicar en vez de predicar el evangelio, lo que está es tirando punta, tirando flecha. Tampoco no es correcto, es un error, y lamentablemente muchas iglesias caen en ese error. Pues la recomendación bíblica acá, para rescatar a un falso hermano, tenemos que evitar contender con ellos. Evitar contender. Y cuando el apóstol o lo que vamos a leer ahorita acá, el evitar contender con ellos, es porque contendiendo con ellos no los vamos a ganar. No los vamos a ganar. No es un tema de contender, no es un tema de quién tiene razón, quién no, y caer en cosas personales o en cosas que está pasando dentro de la iglesia. No es la contienda el camino para ganar a un falso hermano, no es la contienda. Así que hay que evitar caer en ese terreno, ¿ok? Hay que evitar caer en ese terreno. Muy cuidadoso. Tenemos que ser de aquellos que somos verdaderos hermanos, que somos creyentes y que tenemos la sabiduría de Dios. Hay que tener cuidado para no caer en esas contiendas con este tipo de hermanos, de falsos hermanos, porque no ayuda en nada. Todo lo contrario, termina causando unas situaciones más difíciles dentro de la misma iglesia. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, un futuro pastor de la iglesia en Éfeso, Pablo le recomienda a Timoteo estos siguientes consejos. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 16, Pablo dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor
a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escucha, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Recomendaciones apostólicas. Debemos evitar las contiendas con los falsos hermanos, porque muchas veces tratando de ganar un falso hermano, pero lo hacemos de manera incorrecta, a lo mejor a veces venimos con la siguiente expresión: mire, me dijeron por ahí, y empieza todo un tema: ¿quién te dijo? ¿Y esto qué te dijeron? ¿Que nadie se mete en mi vida? Y empieza todo un tema bastante enredado que no termina llevando a ese falso hermano a la reflexión y probablemente al arrepentimiento, sino todo lo contrario, exacerba los problemas, empieza a acrecentar todo el conflicto. Y es lo que nos está diciendo la palabra: evita contender con los falsos hermanos, salvo predicarles el evangelio, que no tiene nada que ver con contienda. Seguirles predicando el evangelio, sí. Ponerse a contender con ellos, palabras profanas y vanas palabrerías, Pablo dice: no caigamos en este tipo de terrenos. Y Pablo sigue hablando a Timoteo y le dice: porque el siervo del Señor, el cristiano, el pastor, el líder, le dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Qué significa esto? Amable para con todos. Qué interesante cómo la palabra de Dios nos instruye. Si yo sé que una persona es un falso hermano, yo que soy un verdadero hermano en la fe por la misericordia de Dios, no tengo que hacer una discriminación en atención, en cuidado. No tengo por qué hacer una discriminación a esa persona porque simplemente me parece o es un falso hermano. No, ya la falta estaría allí de mi parte. Dentro de los linderos de la iglesia estamos llamados, los que han conocido a Cristo verdaderamente, estamos llamados a tratar a todos por igual. Ojo, una cosa es ser precavido, una cosa es tener cuidado, ¿verdad? Con la enseñanza, la doctrina o las palabras de este falso hermano, y otra cosa es empezar a hacer una discriminación dentro de la iglesia. Tampoco lo piden las escrituras. Acá nos está recomendando Pablo: evita las contiendas con aquellos que todavía no han abrazado verdaderamente la fe. Evita la contienda. Y Pablo dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe andar buscando peleas, sino más bien a través de las escrituras. Las escrituras sí no podemos taparla por nadie, ¿eh? Las escrituras sí no podemos maquillarla por nadie. Si las escrituras es lo que está ofendiendo a ese hermano, pues ahí sí es verdad que no podemos hacer nada. Pero en la sabiduría que Dios nos da a cada uno, debemos aprender a dar un trato amable, como dice acá el apóstol, un trato amable a todas las personas en la iglesia por igual, porque finalmente quien conoce los corazones es el Señor. Así que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija. Escuche bien, que con mansedumbre, sí, con mucha mansedumbre, corrija a los que se oponen. ¿Ve? Corrija a los que se oponen. ¿A los que se oponen de qué? A los que se oponen contra el evangelio, a los que se oponen contra la doctrina, como le dije en el video anterior, a los que quieren cambiar la forma de la iglesia, quieren modernizar todo dentro de la iglesia y así quieren desviar a la iglesia de la verdadera doctrina bíblica. Bueno, con mansedumbre hay que corregir a los que se oponen. Hay que corregirlos tal cual, pero con mansedumbre.
no con ataques, no con tiraderas de puntas. Estas cosas yo lo he visto a través de los años en muchos ministerios y déjeme decirle que esto no ha funcionado para ganar a nadie, para rescatar a nadie. Y recuerde que uno de los principales objetivos ante un falso hermano, como nos lo dijo Santiago en el punto anterior, es hacer volver del error al pecador. No es hundir más al pecador en el error. No, es por medio de la palabra, por medio de la mansedumbre y por medio de la sabiduría que Dios nos ha dado. Nuestro principal objetivo tiene que ser hacer volver a ese falso hermano del error, para que lo podamos ganar para Cristo, para que ese falso hermano se convierta en el momento que Dios quiere a futuro, o cuando Dios lo permita, se convierta en un verdadero hermano. Le sumo algo de la historia a través de los años, algo de la iglesia, a través de los años, la iglesia cuando estaba en las peores persecuciones que vivió la iglesia. ¿Sabía ustedes que los cristianos se ganaban inclusive a algunos soldados romanos por su comportamiento? Policarpo es un ejemplo vivo que tenemos a través de la historia de la iglesia, como cuando los soldados romanos vinieron para apresar al anciano Policarpo, se consiguieron con una mansedumbre, se consiguieron con una paz, se consiguieron pero con un siervo de Dios, pero tan resplandeciente para la gloria de Dios, que Policarpo le dijo: mira, usted no se preocupe. Lo recibió de tal manera que la historia dice que Policarpo le dio de comer a los soldados. Les dio de comer y de repente el escenario cambió y los mismos soldados anhelaban en sus corazones que el anciano Policarpo negara a Cristo, pero solamente para que no lo matara. Obviamente Policarpo jamás iba a negar a su Cristo, y todos sabemos que Policarpo terminó pues siendo martirizado. Pero qué impacto de vida, la de Policarpo, la de tantos otros cristianos, porque esa es la verdadera cristiandad. La cristiandad no es venir y montarnos sobre otro e imponernos sobre otro. No. La intención siempre es ganar. La intención siempre es rescatar. La intención siempre, cuando hablamos con un hermano, cuando compartimos el evangelio, la intención siempre es abrir los ojos. Es abrir los ojos a aquel que los tiene cerrados por el pecado, que los tiene cerrados por las influencias del mundo. Así que es importante este segundo punto: evitar las contiendas, porque Pablo le sigue diciendo a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Fíjese que esto es una realidad que puede pasar. Entonces es muy importante no caer en contienda, porque a lo mejor hay un hermano que Dios le conceda un falso hermano, que Dios le conceda el poder arrepentirse y salir del error. Pero resulta que por la manera en que un hermano le abordó, por la manera en que un hermano cayó en contienda con él, es probable que esa posibilidad se pierda. Así que es muy importante, hermanos, muy importante evitar la contienda cuando estamos lidiando con este tema de los falsos hermanos. No estamos llamados a convertir a la iglesia del Señor en una gallera. No, tampoco estamos llamados a que la iglesia ahora se convierta en un ring de boxeo y yo tengo mi grupo en esta esquina y el otro grupo está en la otra esquina. Lamentablemente de eso se ve, pero en muchas iglesias en este tiempo. Pero no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios y jamás será la voluntad de Dios. Así que, en segundo lugar, para ganar, ¿cómo ayudar a un falso hermano? Evite contender con él. Evite contender. Manténgase en el primer punto. Hay que predicarles el evangelio, sí. Hay que predicarle el evangelio, sí. Pero hay que evitar también contender con un falso hermano, porque a lo mejor Dios le va a dar la oportunidad a ese falso hermano
de poder salir de esa condición y convertirse en un hermano de nosotros, en un hermano de la fe. En tercer y último lugar, cómo ayudar a un falso hermano. Finalmente, esta es la piedra principal, por decir algo, o este es el último trabajo, o es el trabajo fundamental que todos nosotros podemos hacer ante la realidad de un falso hermano. Ya después de allí podemos decir que ya todo lo demás está en las manos del Señor. Tercer y último punto de cómo podemos hacer para ayudar a un falso hermano: debe ser confrontado con su pecado. Debemos confrontarlos con sus pecados. Y es así. No tiene nada que ver esto con la contienda. La predicación del evangelio obviamente sí, y le sumamos esto: debemos confrontarlo con sus pecados. Hermano, es imposible, escuche bien, amigo que me estás viendo en este momento, es imposible ganar a alguien para Cristo sin antes confrontarlo con su pecado. Así de fácil. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar a los pecadores. A eso vino Cristo. Para ese grupo vino Cristo. Y todos formamos parte o formábamos parte de ese grupo. Así que el día de hoy, sea un falso hermano, sea alguien que esté en el mundo, sea quien sea, vuelvo a repetirlo nuevamente: es imposible ganar a alguien para Cristo si antes no lo confrontamos con sus pecados, con su vida de pecado. Hacerle entender por medio de las Escrituras que es un pecador, y que la necesidad de un Salvador llamado Cristo es imperante para él. Cuando el apóstol Pedro predicó el primer sermón en la naciente iglesia del Señor, Pedro, eso fue lo que Pedro hizo. Pedro dice: ustedes han matado al autor de la vida, ustedes lo mataron. Y la respuesta de esta multitud ante semejante confrontación de su vida de pecado, ante la exposición del evangelio, le dijeron a Pedro: Pedro, ¿qué haremos? Desesperados, me lo imagino yo, le dijeron a Pedro: Pedro, ¿qué haremos? Y allí Pedro lanzó el salvavidas. Aleluya. Ahí lanzó Pedro el salvavidas. Y Pedro le dijo: arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Así que con los falsos hermanos es el mismo menú. Es el mismo menú. Hay que predicarles el evangelio. En segundo lugar, hay que evitar contender con ellos sobre cosas necias y sobre cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. Hay que evitar la peleadera. Hay que evitar la discutidera que no va a llevar a ningún lado. Pero en último lugar, hay que confrontarlos con sus pecados. Hay que confrontarlos con sus pecados. Es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a que salga de esa condición un falso hermano. Y Pablo lo dice en su primera carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. Pablo dice: a los que persisten en pecar, escuchen hermanos, escuchen esto que voy a leer, presten atención. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Qué interesante. Reprensión pública. Ahora, se entiende ya que este trabajo de confrontar al hermano, a este falso hermano o a los falsos hermanos con sus pecados, es un trabajo que tiene que hacerse principalmente desde el púlpito. Desde el púlpito se tiene que hacer. Y es por eso que los pastores el día de hoy no pueden seguir omitiendo la palabra de pecado, el pecado en sus sermones. No pueden seguir omitiendo el evangelio de la condenación de sus sermones. No todo es amor, no. Juicio de Dios, condenación a aquel que rechaza el evangelio.
Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero cada día los pastores omiten más este mensaje y eso da lugar a que cada día más falsos hermanos están sentados cómodamente en la silla de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hasta que ese falso hermano no es confrontado con su pecado, todavía no está incómodo. Todavía no se siente desnudo y se siente bien en la iglesia. Se siente bien, tiene un sentido de pertenencia. A algunos simplemente les gusta el ambiente de la iglesia, les gustan las luces de la iglesia, les gusta esta funcionalidad comunitaria que tiene la iglesia. Le gusta porque si está enfermo, algún hermano le lleva una medicina. Si tiene algún dolor, los hermanos no solamente oran por él, sino que los hermanos lo van a ayudar económicamente. Hay mucha gente que le gusta el sistema comunitario de la iglesia, pero no les gusta Cristo. No quieren saber nada de Cristo, pero les encanta el sistema comunitario de la iglesia. Les encanta saber que si tienen un problema, rápidamente los hermanos se activan y lo van a ayudar, que si necesita trabajo, los hermanos van a hacer cadena de oración, cadena de comunicación, y es capaz que dentro de la misma iglesia consiga un hermano que le dé trabajo. Hay mucha gente que le gusta ese ambiente. Hay mucha gente que le encanta. A veces nos preguntamos, pero ¿cómo un falso hermano puede pasar años dentro de la iglesia? Bueno, esta es una de las razones. Hay gente que le encanta el sistema comunitario que el día de hoy vende la iglesia. ¿Se acuerdan que en uno de los videos les hablé de Ananías y Zafira? Ananías y Zafira les encantaba ese avivamiento que estaban viendo dentro de la iglesia. Cómo la coinonía, cómo el amor cristiano fluía dentro de la iglesia. Pero lamentablemente en ellos no estaba fluyendo nada de eso. Y ellos quisieron ser parte de eso y terminaron en la condenación. Por eso hay que confrontar contra el pecador. Hay que confrontarlos con sus pecados, hermanos. Y es lo que Pablo está diciendo acá, a los que persisten en pecar, porque si hay algo que determina la vida de un falso hermano, es que todos los días está siendo vencido por el pecado. No vence una. El pecado lo tiene como esclavo, le tiene montado los pies sobre el cuello. Eso es una evidencia también de un falso hermano. No deja de pecar y simplemente quiere que sus pecados sean justificados. Y quiere que todo el mundo justifique sus pecados. Quiere que el pastor justifique sus pecados. Quiere que la junta de la iglesia justifique sus pecados. Quiere que toda la iglesia justifique sus pecados, pero no se quiere arrepentir. Eso es un falso hermano. Eso es un falso hermano. Y ese tipo de falsos hermanos deben ser confrontados con sus pecados. Deben ser confrontados con sus pecados. Y lo que Pablo decía a la iglesia en Corintios: ustedes están envanecidos. Están envanecidos. ¿Cómo es posible que hay una persona en la iglesia acostándose con la mujer de su padre y ustedes no hacen nada? Primera carta a Corintios capítulo 5. Pablo estaba indignado. Y Pablo dice cómo ese falso hermano está allí y ustedes están envanecidos y no hacen nada. Debiera haber sido confrontado con su pecado esta persona por la misma iglesia, pero tuvieron que esperar hasta que el pobre apóstol mandara una carta a kilómetros de distancia para decirle: este hombre entréguenselo a Satanás, sácame este hombre de los puestos de autoridad. Pues el último punto, hermano, ¿cómo podemos ayudar a un falso hermano? Hay que confrontarlo con su pecado. Hay que confrontarlo con su pecado. Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo 1, versículo 13 al 14, para finalizar: este testimonio es verdadero, le dice Pablo a Tito. Este testimonio, y cuando tiene los versículos anteriores, versículo 12, versículo 11, está hablando de la obra redentora de Jesucristo, de cómo Cristo vino, murió, resucitó y ahora es la única oferta de salvación. Y Pablo le dice a Tito: este testimonio es verdadero. Por tanto,
Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Me encanta. Repréndelos, Tito. Tito habla de esto de manera pública desde el púlpito. Este tiene que ser el sermón preeminente de la iglesia por todos los tiempos. Confrontar, dar a conocer que el pecado es la ruina del hombre y que Cristo es la única salvación para el pecado. Este es el mensaje preeminente, continuo, inalterable de la iglesia. Pero si ese mensaje no se está dando, los falsos hermanos, mira, se van a sentir como pez en el agua en cualquier iglesia en donde no se está confrontando el pecado desde el púlpito. Ellos entran y ven que la iglesia nadie habla, no, el pastor es puro amor, puro bendición, Dios te bendiga, y ven que el pastor no, nada que ver, ay, qué lindo lugar, me encanta este lugar, y se sienten como peces en el agua, porque están nadando en el lodazal del pecado, y no hay nadie que les diga nada. Su conciencia está cauterizada, como dice Pablo en una de sus epístolas, teniendo la conciencia cauterizada. Pecan, no sienten nada, porque tampoco no hay nadie confrontándolo desde el púlpito o desde los lugares que se tenga que hacer esto. Pero Pablo dice acá, reprendedlos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En pocas palabras y de manera más criolla, el púlpito no es para echar cuento, ni el púlpito no es para echar chistes. El púlpito es para predicar el evangelio, y el evangelio es confrontación. El evangelio es la persona de Jesucristo que vino a salvar a los pecadores, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. A la mujer samaritana, cuando Cristo la quiso ganar, Cristo no la ganó contándole cuentos, ni contándole chistes, ni contándole las historias judaicas de si se tiene que adorar en Jerusalén o si se tiene que adorar en el pozo de Jacob. No, Cristo la salvó cuando la confrontó, cuando le dijo, busca a tu marido. Ay, papá, busca a tu marido. Y la mujer dijo, Señor, no tengo marido. Y Jesús le dijo, sí, bien has dicho, porque has pasado 6. Estás en franco adulterio y es tiempo que te arrepientas. Así fue que Cristo pudo salvar a la mujer samaritana. Pero nosotros hoy pensamos que podemos salvar a alguien sin confrontarlo con sus pecados. Estamos perdiendo el tiempo, hermanos. Estamos perdiendo el tiempo. Toda iglesia que cree que puede salvar a alguien sin confrontarlo con sus pecados está perdiendo el tiempo. Y quiera Dios que ni usted ni yo formemos parte de una iglesia tan lamentable, que no tenga la valentía, que no tenga el coraje de confrontar a los oyentes con sus pecados, para que así puedan ser salvos. Así que de esta manera terminamos esta serie, la serie Los falsos hermanos. Aprendimos que los falsos hermanos sí existen, aprendimos a identificarlos por medio de las escrituras, y en este video estamos aprendiendo de cómo podemos ayudarlos, cómo podemos sacarlos del error para que se vuelvan a la verdad. Quiera Dios que a través de esta enseñanza, que a través de esta serie, el Señor pueda animar tu corazón, así como ha animado mi corazón, para que sigamos dando a conocer la verdad del evangelio, pero también la verdad de que estas realidades están allí. Los falsos hermanos son una realidad de la iglesia a través de todos los tiempos, y es por eso que hoy más que nunca usted y yo tenemos que velar con la palabra y orarle al Señor continuamente, para que nosotros no seamos arrastrados por estos errores. Hay mucho viento de doctrina por ahí, hay muchos que están siendo arrastrados al error, pero bendito sea Dios, como le decía el Señor a Jeremías, y le decía el Señor al pueblo a través de Jeremías,
que ellos se conviertan a ti y no sea que tú te conviertas a ellos. Y de esta manera, hermanos, hemos terminado esta serie que espero en Dios haya sido de edificación, pero que también haya sido de gran reflexión y de abrirle los ojos a cada uno de nosotros para que podamos entender el tiempo en que estamos viviendo y lo que tenemos que hacer en este tiempo. Velad y orad, pero también hay que dar a conocer el evangelio que puede salvar al pecador. El pastor David Ureña les acaba de hablar y nos vamos a ver entonces en otro video si Dios lo permite.